Muy buenas noches. Como dijimos en este espacio, toda solución a un problema implica un cambio, pero muchas veces no logramos producirlo y nos angustiamos o tiramos la toalla porque no sabemos cómo emprender dicho proceso. Hay una herramienta que bien utilizada puede ayudar a lograr dicho propósito, es el planeamiento. Se planifica porque se quiere resolver un problema o una problemática. En dicho sentido, se planifica para imaginar qué se cambia, para qué se cambia y cómo se producirá dicho cambio. Para ello debemos desplegar tres momentos que podemos describir de manera sintética de esta manera. Primero, se tiene que ser consciente del punto de partida, de dónde empezamos, es decir, se debe establecer el diagnóstico de la situación actual. Con base a este diagnóstico se propone una nueva situación futura ideal, lo que se expresa a través de los objetivos que pretendemos lograr. Es el momento del sueño. Y finalmente, se debe establecer el cómo se plantea que dicho sueño se hará posible. A ello lo llamamos la definición de la o las estrategias o también la construcción de viabilidad de las acciones que se han planteado para lograr los objetivos. Esto es Caminante Lunar. Mi nombre es Lizardo Guamán y doy la más cordial bienvenida a los amigos y amigas que nos acompañan. En esta edición especial de Caminante Lunar se reflexionará sobre los desafíos que debemos enfrentar como sociedad y como sistema de salud en el Perú, para que la próxima pandemia, que inevitablemente vendrá, no nos encuentre no preparados. Para reflexionar sobre esto, para mí es un gran honor contar con la presencia del doctor Juan Arroyo Laguna, quien es sociólogo de profesión y doctor en ciencias sociales con mención en sociología, con una muy amplia trayectoria pensando y actuando en la salud pública. Desempeñó como viceministro de Salud Pública del Ministerio de Salud y fue protagonista de la conducción de dicho ministerio durante el embate de la pandemia por COVID-19 al desempeñarse como jefe de gabinete del MINSA durante la gestión del doctor Víctor Zamora. Tiene una muy destacada trayectoria como docente universitario. Es actual docente e investigador principal del Centrum Católica y de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, con múltiples publicaciones sobre salud pública, recursos humanos, migración, etc. Bienvenido, Juan. Muchas gracias por la invitación, Lizardo. Un gusto volverte a ver después de los tiempos de pandemia, ¿no? Que estuvimos en el Ministerio de Salud. Así es. Quería empezar a partir de la lectura de los extractos de una última publicación que tienes, que se denomina El desafío del buen gobierno, intersecciones entre academia política y gestión pública. En dicho capítulo haces una reflexión muy profunda sobre lo que aconteció en el Perú precisamente entre marzo y julio del 2020, ante el primer embate de la pandemia, y allí confiesas tu sorpresa de que las señales de un profundo deterioro humano e institucional que ya veníamos arrastrando en el Perú no haya motivado una respuesta intelectual y cultural igual de crítica, y describes, por lo tanto, la batalla en desigualdad que tuvimos que dar contra la pandemia en la primera ola. ¿Qué nos pasó, Juan? ¿Por qué siempre estamos pensando en el hoy y el mañana y no logramos encontrar el hilo de la madeja que nos conduzca a pensar en el futuro de largo plazo? Bueno, el título del capítulo trata de expresar mucho las respuestas a los interrogantes que tú me haces, ¿no? Se llama La revancha de Higia, crónica de una pelea en desventaja, ¿no? Como se sabe, Higia en la mitología griega era la diosa de la salud pública, digamos, ¿no? Mientras Panacea era la diosa de la curación, de la medicina curativa, ¿no? Yo creo que la pandemia nos encontró con determinantes sociales de la salud muy malos, ¿no? Y sin tampoco un sistema de salud apropiado para enfrentar shocks que se van a seguir viniendo, digamos, ¿no? Yo tengo la impresión, y lo he investigado y estoy justamente en ese proceso también, de que hay una tendencia a largo plazo y que lamentablemente la pospandemia nos devuelve
a la tendencia de largo plazo prepandemia, ¿no? Que es que hay un crecimiento de la demanda no institucional, ¿no? En salud. Creo que ese es la informalidad agarró al sector salud también, en el sentido de que creciendo la demanda por consulta, no se va a los sectores institucionales en mayoría. Entonces, la estadística de 2004 a 2021 muestra el decrecimiento relativo del MINSA y de salud y el crecimiento exponencial de farmacias y el crecimiento menor pero importante del sector privado. Y cuando uno revisa de lo que llamamos sector privado, no solamente es el sector privado lucrativo grande, clínicas y aseguradoras, sino el sector privado chico, o sea, consultorios, cooperativas, etcétera. Cuando uno revisa el RENIPRES, la multiplicación de aperturas de licencias para establecimientos pequeños es exponencial en los últimos 5 años, ¿no? Entonces, hay un nuevo patrón de utilización de servicios, en síntesis, así se llama en salud pública, ¿no? Y hay un crecimiento, hay una canalización de la medicina y de la atención curativa, ¿no? Hacia el sector privado pequeño y mediano, dado que el grande es, digamos, para seguros en empresas públicas y privadas, ¿no? Y hay el declive lento de lo público, estatal, ¿no? El COVID-19 convocó a lo público a engrandecerse y creo que fue clave su fortalecimiento de emergencia, pero lamentablemente creo después de la pandemia, o estamos iniciando ese periodo post-pandemia, no se ha valorado suficientemente que el Estado era y es necesariamente el gran prestador en nuestro país, y entonces hay el peligro de que volvamos a retomar esa tendencia, ¿no? Entonces creo que hay la asfixia, el tipo de privatización que se da en nuestra sociedad no es la privatización, siempre pues se denuncia, ¿no? En un acto, sino es la privatización lenta, la asfixia presupuestal, ¿no? Que se expresa necesariamente en un per cápita menor y en una baja calidad, y por tanto tiempo de espera muy grandes, en un desfase entre la cantidad de gente que quiere atenderse y lo que puede hacer la oferta, ¿no? Correcto. ¿No? Entonces, las razones para no asistir a los establecimientos ya no son económicas, sino tienen que ver con este tiempo de espera, ¿no? Y este Calidad, declive digamos. forzado, ¿no? De lo estatal es lo que mueve el desplazamiento hacia sectores privados chicos, medios y grandes. El Es una CISOL de alguna manera transformación expresó pasiva, eso, ¿no? ¿no? Como dices, El CISOL de alguna manera expresó eso también, ¿no? claro, el CISOL tiene tiempos de espera más pequeños, ¿no? 22 minutos, ¿no? Comparado con las 4 horas, 3 horas, medidos en 2016. Desde ahí no hay una encuesta de, de tiempos de espera, de calidad, que hizo en ese entonces su salud, ¿no? No hay una encuesta nacional, ¿no? Y claro, las encuestas de satisfacción que se hacen son encuestas no técnicas, Sí, ¿no? Que exacto. sacan porcentaje de 90% Muy y alto, muy alto. demasiado alto para creerlo, ¿no? Sí, ahora, Juan, en esta idea que nos planteas de que efectivamente hay un lento deterioro de la demanda y de la acción de la salud pública, pero que con la pandemia fue como un impulso hacia lo público, digamos, una demostración práctica de lo mismo. Y en ese proceso se produjeron varias acciones, ¿no? Se hicieron acciones que quizás no se hubiesen podido hacer de manera normal, digamos, sin pandemia. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cuáles son, en todo caso, esas lecciones aprendidas que nos trajo de facto, digamos, la pandemia, que tuvimos que actuar?
Claro, bueno, Desde lo público, ¿no? en marzo, ¿no?, del 2020, cuando se decreta la cuarentena y todas las medidas de emergencia, prácticamente el gobierno y el Estado llegan a la conclusión de que esto no lo puede salvar un sistema fragmentado y creo que se hace un repotenciamiento operativo muy grande, pero en corto tiempo, eh, pero tiene sus consecuencias. Creo que hay una expansión de camas, ¿no?, hospitalarias, de oxígeno, de planta de oxígeno, de camas UCI, hay recontratación y contratación de miles de profesionales, se llega a 60.000, 70.000 profesionales nuevos que hoy día están volviendo a salir del sistema curiosamente. Yo creo que es importante el repotenciamiento, pero no se llega a una reestructuración para que ese repotenciamiento sea sostenido, porque lo que se necesita es terminar la bicefalía en el sector salud, ¿no? Y eso, esta bicefalía que hace que compitan por recursos cuando hay situaciones de emergencia, que se van a repetir en el futuro, tiene salidas graduales o intermedias o razonables que no tienen por qué ser la unificación abrupta, ¿no? En ese entonces se planteó la adscripción de salud al sector salud, porque está en el sector trabajo, Trabajo. sin dejar de tener su autonomía institucional, pero que obligaría a un gran sector público coordinado, digamos, que serían los de dos pies, ¿no? Salud y el MINSA, tienen prácticamente el 85% de la demanda del país, ¿no? Entonces creo que esa emergencia, creo que nosotros perdimos enero y febrero, francamente, ¿no?, del 2020, en donde había síntomas ya porque en enero se Lo que reportaron venía. 4 pacientes de COVID, ¿no?, y no se tomaron las previsiones del caso. Incluso hubo un muerto en San Martín en febrero por COVID, presumiblemente por COVID, y entonces esos sí, pues no se tomaron en cuenta, sino cuando ya estuvimos en marzo, y ahí hubo un cambio de tendencia de emergencia, entró, creo, un equipo a darse íntegro, pero creo que cada vez que bajaba la primera ola, de nuevo había un letargo, y cuando vino la segunda ola, de nuevo se expande, y entonces hay muchas cosas que cambiar, pero una de ellas es pensar más en términos de políticas de Estado, de mediano plazo, este tema de repotenciamiento, reestructuración, ¿no?, reorganización del sector salud, ¿no?, para que pueda estar preparado para el shock del futuro, porque esto no, primero que no era la primera pandemia, ¿no?, y Claro. se nos habían pasado 5 o 6, ¿no?, Así es. desde la del cólera hasta las últimas de H1N1 y la del Zika, etcétera, que eran parciales y entonces no la veíamos. Quizás lo que no se ve en Lima se piensa que no existe también, ¿no? Claro. Pero creo que en el futuro, si no hacemos una reorganización, por más que tenemos buena voluntad y el sector está lleno de recursos humanos con una gran vocación de servicio, porque se ha trabajado al triple, al cuádruple, sin dormir, ¿no? Así es. Hay un incremento en la productividad por 4 en la etapa de la pandemia, ¿no? Tremendo. Que hay que reconocer, hasta ahora no se reconocen los méritos de esta jornada épica, que no solamente es de los profesionales y trabajadores, sino también de la población, ¿no? Entonces entramos desarmados a una pelea, ¿no? Y pese a todo, digamos, se defendió sin cultura cívica propia del predominio de la informalidad, ¿no?, y sin Estado fuerte, ¿no? En esas condiciones entramos a la estrategia Wuhan, que es la estrategia total, ¿no? Pero en China pues tienen un Estado fuerte, tienen reservas y disciplina social por el Estado autoritario, en nuestro caso no, ¿no? Claro. Sí. Digamos, ¿no? Hacíamos agua por todos lados, digamos. Claro, entonces todos los días habían problemas, me faltaba oxígeno, pero hace 10 años se había autorizado, ¿no?, una sola planta producía oxígeno,
claro, tenía un porcentaje de concentración inviable, ¿no? Camas teníamos 265, ¿no? Cuando otros claro. países tenían 3.000, 5.000, Cinco Colombia, mil Colombia, ¿no? ¿no? Cinco ¿No? mil Claro, Colombia, entonces creo claro, que nosotros hemos estado viendo el declive que ha sido anunciado, ha sido escrito, pero que creo que los ministerios, la política sectorial ya no, digamos, no se basa en evidencias porque está muy lejano de ella, porque el éxito inmediato, dado que, digamos, su tiempo de gobierno es muy limitado, entonces tiene que producir éxitos inmediatos y ya no ve tendencias de mediano y de largo claro, claro. plazo, El ¿no? ministro, un ministro que llega y está pensando que tiene algunos meses nada más, ¿no? Entonces, ¿qué? Cada día menos, ¿no? Abel Salinas duró 2 meses y 15 Dos días. meses, sí, claro. Yo establecí, En esas condiciones, Juan, eh, tú acuñaste una frase hace también ya un buen tiempo, este tema de la reforma, eh, que silenciosa. la reforma se va produciendo cuando uno no se da cuenta, digamos, ¿no? Mientras va avanzando, buscando vías, ¿no? Este, el tema es hoy que creo que todo el mundo está de acuerdo en que se tiene que producir las reformas. El problema es por dónde empezar, qué, según tu punto de vista, según tu experiencia, qué es lo que deberíamos empezar a hacer para llegar a lo que queremos. Yo creo que hay que trozar el elefante. Ajá, Creo que quizás el arte está no en plantear pues grandes temas, la reforma, la atención primaria, ¿no? La digitalización global, ¿no? El cambio de la carrera pública, sino encontrar cuál es, dentro de esos grandes campos temáticos, cuáles son los eslabones que hacen irreversible el caminar al siguiente paso, ¿no? Y yo creo que por lo menos me permito plantear dos, que creo que están ahí en la bandeja de entrada de todo el mundo, pero concentrémonos en esos dos. Creo que la historia clínica digital es uno de ellos, ¿no? Porque la historia clínica digital y la portabilidad en salud de esa historia clínica en tu DNI electrónico, ¿no? Es lo que hace que los sistemas tengan que tener un tarifario común, un catálogo de servicios ordenado y que haya intercambio prestacional ya efectivo, ¿no? Porque la fusión orgánica, esa corresponde a un momento de paradigmas de los años 60, 70 del siglo pasado. No quiere decir que sea malo, pero creo que funcionalmente llegamos a eso mediante una digitalización en que además es un derecho ciudadano que uno tenga su historia clínica en su DNI, ¿no? Y si eso se puede llevar de una atención primaria a otra atención primaria, ¿no? O al mismo sector privado, si es que quiere pagar ya no el Estado, sino el contribuyente, pues, digamos, está garantizada la unidad centrada en el ciudadano paciente. Ese es un gran cambio, me parece. Y lo otro es dentro del campo ya no de la estructura, el cambio organizacional, sino del cambio del modelo de atención. Se ha aprobado el modelo de atención integrado, se ha aprobado la desaparición de los programas estratégicos en el año 2002, 1, 2. Se ha aprobado también la idea de que el fondo financiero pueda resolver los temas, lo cual me parece ya PPR. una ficción a estas alturas, ¿no? Yo creo que lo que necesitamos es una atención primaria efectiva que contenga la demanda hacia los hospitales. Y eso tenemos 8.000 establecimientos en el MINSA, ¿no? Necesitamos en realidad unos 900 estratégicos, ¿no? Y romper, por tanto, el paradigma de que la atención primaria es sin médico y sin servicios intermedios, ¿no? Por tanto, necesitamos lo que han hecho otros países, porque esto ya está hecho en otros países. Una atención primaria, digamos, tipo nivel
dos, digamos, cuatro, ¿no? Como se dice en salud pública, pero que serían pequeños, son establecimientos pequeños respecto a los hospitales, pero bien dotados, tanto de recursos humanos como de equipamiento, de tal manera que la gente sabe que tiene capacidad resolutiva y no tiene por qué irse al hospital. Y ahí sería además una forma de territorializar la salud adecuadamente. Ahora la gente se va a los hospitales y espera horas, ¿no? Y los hospitales hacen atención primaria, cosa que no les corresponde, porque justamente no hay atención primaria. Y creo que es una de las grandes tendencias, no solamente el patrón de utilización ha cambiado, sino que ha habido un debilitamiento histórico de la atención primaria, al punto de cuando llegamos a la pandemia, la atención primaria era tan débil que no era posible reposar en ella para el diagnóstico temprano, el tamizaje, ¿no? No era posible. Entonces se tuvo que acudir a los equipos de respuesta rápida mediante 22.000 nuevos contratados, porque digamos, estaba semicerrada o estaban en su casa por razones de licencia que se de les dio. riesgo. Entonces, ni prevención ni promoción teníamos. Y atención primaria semicerrada, ¿no? Entonces, no es eso solamente una mala disposición que se dio en febrero y en marzo, ¿no? En los primeros 15 días de marzo, de que pueden irse a su casa todos los mayores de 55 o con alguna enfermedad crónica, Comorbilidad. ¿no? Comorbilidad, fue una mala decisión, pero también peor decisión fue que todos los ministros, ¿no? Confiaran en que el financiamiento del CIS era la solución y no un aparato prestador fuerte, ¿no? Claro. Que francamente, ¿qué ganas tú con acceso a un carnet del CIS si es que después no puedes utilizarlo adecuadamente? ¿No? Porque no existe el centro o el centro es demasiado débil. Y hemos visitado un montón de centros en la pandemia y francamente, pues yo no iría ahí tampoco, creo. Y la población sabe que va a perder su tiempo ahí. Tiene que ir, casi son de primeros auxilios, ¿no? Entonces esas dos salidas plantearía como Excelente. trozando el elefante, te digo, ¿no? Historias clínicas electrónicas Y atención y primaria efectiva. centros de salud estratégicos, ¿no? Correcto. Esa es Bueno, la idea. Juan, de esto se puede desprender múltiples análisis y propuestas y yo estoy seguro que vamos a tener que convocarte nuevamente para desbrozar alguna de estas propuestas. Te agradezco muchísimo por Al contrario, habernos acompañado y seguramente nos encontraremos en todo este gran espacio que es de la salud pública. sí, seguimos adelante en la docencia y en investigación en salud pública, muy atentos a lo que hace la gestión. Creo que hay que tratar de que salgamos adelante y no retrocedamos. Hemos dado dos, tres pasos adelante, pero creo que hay que tratar de no retroceder y para eso hay que asociarnos, ¿no? Y debatir, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Lizardo. Gracias, Juan. Muchas gracias a todos y todas por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Si es que les gustó, compartan este video con sus contactos o a través de sus redes sociales. Les invito a conectarnos el próximo martes con otro invitado especial, el doctor Manuel Núñez Vergara, aquí en Caminante Lunar de enconsulta.pe. Buenas noches y un gran abrazo.